Chapiana, un día importante para Costa Rica. Estamos en el traspaso de mando aquí en Costa Rica. Traspaso de poder, de lo que nan ayame. Camina Laura Fernández, un señor de 39 años, habira presidente de Costa Rica. 24 horas estaba presente. El primer ministro de Aruba, Mike Eyman, a representar el reino holandés aquí en Costa Rica. Estamos en diferentes reuniones, cual nos también forma parte de GELE, entre otros, una reunión privada. El presidente nuevo elegido día 6 de febrero 2026 con la señora Laura Fernández. A ver, él ha juramentado, él ha tomado tu crossover, él ha presentado su plan de gobernación junto con su gabinete completo. Y a papi, hopi claro, Kiko, ta decisionan que esta vai tomar y también Kiko te planan a base de confianza con la haya, plano con anting, basado en sostén con la haya de comunidad, después que mes un partido, con este ribaje acaba de gobernar 4 años y el pueblo ha respaldado un viaje más para continuar la gobernación aquí en Costa Rica. Primer ministro Mike Eyman, presente aquí en Costa Rica, en San José, a conversar con nosotros y a contarnos cómo va. Un pueblo joven, amical, me sentí en Aruba, en recepción de como si fuera que no conocemos, pero me quiere en Costa Rica, así está, amor prójimo, no es diferente, un calor hobby grande, hobby saludo, me quiere el nombre de Aruba también, está resonar, y ahora que nos adrenta mencionar que no está aquí para el Reino de Países Bajos, pero en representación de Aruba también, y sei seguro a resonar en el estadio aquí también, por sentir que no significa algo aquí en Costa Rica. Estoy sumamente contento de poder representar el Reino aquí y en el mismo momento en nuestro país. Tu camino que nos llega, cada presidente que nos papia, tiene un bonito recuerdo de Aruba. Hopi a visitar Aruba, sea del pasado, con crucero, un día visitar las islas para una vacancia. Y ese ahí está donando un sentimiento hopi bom sobre el recuerdo de Aruba, está uno sumamente positivo en la papia de una isla calurosa, una isla bonita, playas blancas, tu camino va a tener playas blancas y la que nos va a conservar es ahí. Nanta hace un esfuerzo grande aquí en Costa Rica para conservar la naturaleza, esta parte esencial de identidad del pueblo, parte esencial de riqueza del pueblo y en ese momento también nada dedicar atención para el turismo no afectar la naturaleza aquí y para el desarrollo económico va y manda en banco protección de la naturaleza. Me quiere algo en Aruba no se comienza a poner también a la agenda, me espera también que durante el lunes que viene aquí nos por recoger más sentimientos de nuestra comunidad de organización que también mira la importancia de poner un equilibrio de desarrollo económico y desarrollo de nuestra identidad y naturaleza. Una fortaleza grande de Costa Rica y a ver para mirar el traspaso de mando de una forma así democrática. Camina con nos para mirar un pueblo que responde también arriba y llamada para participar de una juramentación. Cada día te donava una alegría para mirar que democracia está vivo aquí en Latinoamérica. Y eso es algo que nos encontramos duro para conservar. Y una manera para conservar eso aquí está ahora político no cumple, con lo cual va a permitir que todo el pueblo confianza de institutos de democracia. Me está sumamente orgulloso ahora que me por compartir con el primer año de nuestra gobernación, nos ha percurrido para cumprimento com os pensionados, para esse de menos recursos, que nos pode dar um paquete de remédio completo. Me pode compartilhar que o presidente de Chile, de meu governo anterior, nos seguiu um modelo chileno de pensão general, que agora introduzir Chile está um dos primeiros países da parte ocidental do mundo que a introduzir pensão general para empregados, e de nossa introduzir pensão general, algemene pensão de Aruba. Nos sigue un poco el modelo chileno y el presidente se dice honrar también. Buena conversación con el presidente entrante, con el presidente saliente, obvio interés para Aruba y la cuestión de que da capitalizar en el momento aquí y realmente también mira que ahora que la gobernación
cumpre com as comunidades, a comunidade também está respondendo com o apoio. O governo aqui agora reelegir com um percentagem alto de voto e agora para contra, sobre o governo a cumprir com promessa importante e me espera que essa uma mensagem para a inteira Latinoamérica. A democracia está frágil, mas é porta sólido se o país não tem um governo percorrer para cumprir com promessa especialmente de campanha. E torno que a eleição de curso, campanha de curso e governação de outro curso faz dano em todo o país aqui. E pensei que nós temos uma responsabilidade grande para mostrar que eleição de curso e governação tem mesmo curso. E é nada onde pode conectar promessa de pensão na realidade, promessa de completar paquete de remédio na realidade, promessa papai de barrio, escuta na realidade, promessa para subir bastante, ajudar a menos recursos e me espera hora de chegar Aruba pronto, para começar também o diálogo social, também com o nosso papai, com o grêmio, arriba a diferentes pontos e que me espera tem prioridade, aumento de salário mínimo na bastante mínimo sobre essa lo qual está dona povo confiança ora mira que com mais necessidade está em atenção também. Aruba, essa é a informação que o primeiro-ministro de Aruba, Mike Heyman, representando Reino, acaba de dar-nos e maneira vamos para sentir for de gele, ora que assim, bom, e ora que cumprir que promessa de campanha naturalmente e sostém a comunidade da Cuba 100%. Essa é que de demonstrar aqui também na San José, Costa Rica. Me dá junto com Cleison Mateus, a vida nelas me Andrade para 24horas.com. É o website do Pueblo, é o website que tem toda a caminha, base cobertura de tudo o que tem a ver com os duas islas Aruba.